Ya, ahí sí empezamos la grabación. Bueno, buenos días, muchas gracias por participar de este encuentro organizado, ya quizás el último encuentro de este año 2004, organizado por el doctorado, eh, en, doctorado en Filosofía, Ciencia, Religión y Pensamiento Contemporáneo, y el CIRS, que es el Centro de Investigación en Religión y Sociedad. Y bueno, y en esta ocasión nos complace escuchar a Lourdes Benavente, que tiene un trabajo muy interesante con respecto y en relación a Simone Weil. Ella es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es profesora de educación media, está con un diplomado, o tiene un diplomado, perdón, en neurociencia cognitiva con enfoque religioso, y tiene ciertos inicios, están iniciándose en las ciencias de la religión. Ella más o menos sus líneas, la temática que ella está, por lo que nos comentó que está trabajando, que bueno, que de todas maneras está postulando a un magíster en la Universidad Complutense de Madrid, y lo destacable de su investigación es la interpretación del siglo XX de Simone Weil, a través de los conceptos de desgracia, las emociones en Chile, en torno al documento de Ratzinger sobre la teología de la liberación, y cómo eso repercute y ha generado un imaginario o los ideales de la mujer cristiana a finales del XIX y principios e inicios del siglo XX. Todo esto en torno al asesinato de Teresa Sañartu. Entonces es una línea temática que es bastante interesante de escuchar, de analizar. La encuentro bastante novedosa, y bueno, y obviamente que se enmarca dentro, en mi caso particular, de los estudios de género que a mí me interesan mucho y de manera y sobremanera. Así es que, Lourdes, te doy la palabra. El título de su ponencia, su intervención, se llama Morir en una pesadilla, Simone Weil y un estudio de la desgracia. Gracias, Lourdes, y pues cuando quieras. Muchas gracias, Lorena. No sé si es que tengo posibilidad de compartir pantalla para presentar el Power. Olvidamos ese Eh, detalle. Hay que hacer la coanfitriona, Lorena. Ya, ¿y cómo se hace eso? A ver, yo comparto pantalla, Mira, espera. presionas en participantes. Ahí te va a aparecer el listado de los participantes. Sí, 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 Te aparece Lourdes, te van a aparecer. Colocas el mouse en Lourdes, te aparecen tres ya, puntitos y ahí sí. te va a aparecer la alternativa. Ah, ok, ya. Entonces, cambiar, permitir grabar, poner en sala de espera, editar, informar, detener video, elegir, destacar para todas, hacer anfitrión, cambiar nombre. ¿Qué hay que poner acá? Hacer anfitrión o coanfitrión. Ah, hacer anfitrión. No, mejor convertir en coanfitrión. Ya, ahí sí. Muchas gracias, Lorena. Disculpa, disculpa Lourdes, no, nos olvidamos de No, no eso. hay problema, por favor. Ya, ¿y todos están viendo mi pantalla? Sí. Ya, súper. Bueno, buenos días a todas y todos. Yo le quiero agradecer también a la Universidad Católica del Maule, al Centro de Investigación de Religión y Sociedad y al Doctorado de Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo, y bueno, especialmente a Lorena y a Rafael, que hemos tenido ahí una intensa conversación los últimos meses para sacar adelante esta conferencia. Bueno, como bien decía Lorena, el título de esta investigación se llama Morir en una pesadilla, Simone Weil y un estudio de la desgracia. Esta investigación se enmarcó en un estudio de seminario. Bueno, abajo ahí está mi email por si es que tienen alguna pregunta posterior a esta presentación. Y bueno, a nivel también de temas técnicos, si es que alguien tiene una pregunta a lo largo de la presentación, por favor, abre su micrófono y me la dice porque estos conceptos son igual un poco enredados, así que nos podemos detener un poco más en unos y otros. Pero igual después va a haber un tiempo para hacer preguntas. Em, bueno, ya empezando, comentarles que esta investigación se enmarcó dentro de los conceptos del infierno. Mucha gente, muchos académicos han cartografiado, definido, conceptualizado el infierno. Tenemos a Galileo Galilei, Dante Alighieri, la fotografía que tenemos, la pintura que tenemos adelante,
es el infierno de Botticelli, que representa la diagramación que hace Alighieri del infierno. Y bueno, conceptualizaciones del infierno las conocemos, que son, puede ser el Hades griego, el Seol judío, el Niflheim nórdico, el infierno tradicional cristiano, que estamos más cercanos nosotros como chilenos en el fondo. Pero esta investigación no solamente se va a enmarcar en el infierno escatológico y teológico, sino que también en los imaginarios de infierno, por eso uno con mayúscula y otro con minúscula, que en el día a día están presentes en la vida de las personas. ¿Ya? En el fondo, el infierno personal de los distintos protagonistas, en este caso de Simone Bale, como puede ser la soledad, la miseria, el desamor, etc. ¿Ya? Y bueno, en Simone Bale encontramos un fenómeno súper interesante, ya que ella va a lograr encapsular en un solo concepto el infierno escatológico, el infierno teológico y su infierno personal. ¿Cuál sería este? El tema de la desgracia, ¿ya? Esta investigación va a estar, la desgracia va a ser el concepto transversal de esta ponencia, y cómo Simone Bale la va a definir, cómo la va a abrazar también, porque su definición de desgracia es muy, muy, muy particular y muy interesante. Bueno, comentarles un poco de Bale, de esta escritora, como para más o menos entender sus publicaciones, su vida y cómo ha pensado que algo interesante, súper interesante de sus obras es que la vinculación entre su pensamiento y sus experiencias y por ende sus escritos va a ser muy íntima. Por ende, la vamos a ver escribiendo sobre sindicalismo, por ejemplo, y al mismo tiempo siendo parte de un sindicato. Y así con cada una de las esferas de su vida. ¿Ya? Bueno, a mí me gusta mucho esa foto porque tiene la descripción perfecta de Bale, como de su biografía a un nivel más, una definición más cortita, que dice Simone Bale, una filósofa francesa, una mística cristiana y una activista política de origen judío. Bueno, ella va a nacer en una casa judía, pero va a crecer agnóstica. Su familia va a ser burguesa francesa de pensamiento muy liberal, y esta libertad de pensamiento la va a hacer una persona que va a poder tomar de muchas partes, de muchas ideas, de muchos conceptos, y va a lograr, en el fondo, generar una teoría totalmente novedosa. Y eso le hace también una pensadora tan importante. Y bueno, en orden va a ser primero política, activista política, luego ya va a adquirir una cátedra francesa de filosofía, y por último se va a convertir en el cristianismo, ahí con los guiños que le podamos dar, y se va a convertir en mística, en el fondo va a comenzar a teorizar a raíz de la religión. Bueno, a grandes rasgos, en 1931 va a comenzar con una cátedra en filosofía y también va a comenzar sus incursiones un poco más serias con el activismo sindicalista, perdón. Su ideología política va a ser anarcosindicalista, ¿ya? Incluso va a tener fuertes discusiones, que ahí la podemos ver ya del 33 al 34, va a tener una entrevista con Trotsky, en donde critica duramente al marxismo, es una entrevista súper interesante por si después la quieren leer, su crítica al marxismo es muy, muy, muy interesante, pero claro, sus tendencias políticas van a ser anarquistas. Y bueno, como les decía, esta como conexión extrema entre su idea y su experiencia, como su teoría política era de izquierda, ella también entonces va a comenzar a trabajar en una fábrica de componentes eléctricos y va a estar trabajando en diversas fábricas a lo largo de su vida. También va a trabajar en el campo y luego en una fábrica de automóviles. Y bueno, a raíz de toda esta experiencia va a producir reflexiones de las causas de la libertad y la opresión social, que para ella es su gran texto. En el 36 se une al Frente Anarco-Sindicalista de la Guerra Civil Española. Aquí a Bale la vamos a ver, entre comillas, en todas, como en las grandes experiencias y grandes vivencias del siglo XX europeo. Se va a unir al Frente Antifranquista, pero lamentablemente va a salir de él a los pocos meses porque cocinando se quema el pie con una brasa, por ende tiene que salir y vuelve a Francia. En el 38 va a tener su primera experiencia mística en Solesmes, en Italia,
y luego en el 39 se va a convertir enteramente también en Italia. Em, Aquí es interesante, vamos a, toda esta investigación de la desgracia va a marcar un antes y un después luego de su primera experiencia mística, luego de que ella se convierte a la religión cristiana, nuevamente con los asteriscos que le podamos poner, porque es cuestionable el hecho de que sea o no sea cristiana, ¿ya? Entonces, ya para puntualizar, vamos a revisar a una de Simone Weil y a unas conceptualizaciones de la desgracia de Simone Weil desde el momento de su conversión, ¿ya? Aquí en el 38 tenemos un punto de inflexión, ¿ya? En el 40, los Bales, la familia entera, se va a trasladar a Marsella huyendo del París ocupado, y aquí tenemos plena Segunda Guerra Mundial, los nazis ya habían entrado a Francia, y recordemos que los Bale eran una familia judía. Y en el 43 va a morir a finales de agosto, luego de que se quiso unir a las filas de Charles de Gaulle. Le mandó de hecho una propuesta para unirse al ejército tirándose de un paracaídas en un helicóptero para matar nazis desde como el cielo. Aquí ya... Bueno, básicamente Charles de Gaulle escribe en esa como notificación, al margen de la hoja: está loca, por favor envíenla de vuelta. O sea, ahí ya podemos ver más o menos la personalidad de aquí nuestra protagonista. Pero claro, a raíz de como todo su extenso historial académico, la mandan a escribir Echar Raíces, que es un panfleto antinazi y pro-francés en el fondo, una Francia más liberada. Bueno, como podemos ver también, del 38 al 43 hay muy pocos años. Estos van a ser los años en donde ella va a escribir sobre religión, y su producción va a ser enorme, súper, súper, súper extensa. Va a ser una escritora muy prolífica, y sus teorías van a llegar del cielo a la tierra, muy, muy, muy extensas y muy conectadas, como les decía, también con su pasado anarcosindicalista, que no lo va a dejar de lado, y con el resto de las teorías políticas. Va a comentar mucho de Platón, incluso en sus escritos religiosos. En el fin de su vida vamos a ver un entramado de toda la idea y de todo el recorrido académico que llevó Simone Weil, no dejando uno por otro, sino que entremezclándolos. Bueno, ya comentamos... Uy, no se pasa la diapositiva. ¿Qué pasó? ¿Se quedó pegado? Ya, no, ahí está bien. ¿Ven? ¿Sí? Ya, bueno, ya comentamos que la desgracia va a ser entonces el foco principal. Aquí yo dejé pequeñas experiencias en donde la desgracia se hace latente en la vida de Bale. Recordemos que el infierno para Simon no solamente va a ser este infierno escatológico teológico, sino que también las pequeñas vivencias desgraciadas que ella va a tener en su vida, que van a hacer que la desgracia sea efectivamente su infierno terrenal y su infierno post-mortem, ¿ya? Una de las citas que escribe una biógrafa de ella es la siguiente: tenía aproximadamente 5 años cuando la guerra de 1914 y el madrinazgo de un soldado le hicieron descubrir la miseria, ¿ya? O sea, aquí ya tenemos una Simone Weil que desde muy pequeña está en contacto con la desgracia humana. El padre de Simone Weil era médico, por ende lo mandaron a diversos frentes a lo largo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por ende, ella desde muy pequeña tuvo un contacto directo con la guerra, con la muerte, con la desesperanza humana. También algo muy recurrente en su vida van a ser sus constantes dolores de cabeza. Va a tener un cuerpo muy enfermizo, y esta misma situación la va a llevar a una abadía en Asís, en donde va a tener una de las experiencias místicas más importantes, en el fondo escapando de esta desgracia corporal. Pero claro, el dolor de cabeza va a ser algo muy importante incluso en sus escritos, va a ser algo muy repetitivo. Bueno, a raíz de su vivencia desgraciada, Bale va a quedarse en un concepto que va a ser muy importante a lo largo de esta investigación, que es el de amor fati, amor al destino o resignación ante el destino, que en el fondo sería aceptar activa y valientemente y sufrir pasivamente el destino. Según las palabras de la propia Bale, se trata de un sufrimiento presente en la raíz misma de cada pensamiento, ¿ya? Bueno, este sufrir pasivo y la aceptación activa va a ser muy, muy importante, así que dejémoslo en un pin, lo vamos a recuperar un poquito más adelante. Pero bueno, antes de pasar a la conceptualización misma de la desgracia, quiero hablar sobre se ha llamado como el gran conflicto dentro del cristianismo, uno de los grandes, que en el fondo es cómo
equiparar, cómo hacer posible la visión de un Dios completamente misericordioso. Aquí podemos ver, por ejemplo, la imagen del buen pastor de las primeras comunidades cristianas, con la imagen, la conceptualización de un Dios castigador. ¿Ya? Un Dios que envía sus creaciones a sus hijos y a sus hijas al infierno eternamente. ¿Ya? Esta, entre comillas, contradicción ha sido resuelta de diversas formas por diversos investigadores o diversos pensadores de la religión. Por ejemplo, San Clemente conceptualizó que Dios enviaba, castigaba a sus hijos, así como los padres castigan también a sus hijos, ¿ya? Pero claro, San Clemente hablaba no de un infierno eterno. Así que aquí ya podemos ver una situación media peliaguda que cada referente dentro del cristianismo ha tratado de tratarlo, ha tratado de resolverlo de una forma diferente. Simone Weil también entró en este conflicto y resolvió, entre comillas, esta situación de una forma magistral, y he aquí también la importancia del concepto de desgracia. Bueno, Simone Weil va a resolver esta contradicción con el concepto de kenosis. ¿Qué es la kenosis? Según ella, en la creación, Dios Padre voluntariamente se vacía de su omnipotencia para llevar a cabo el acto creativo. En el fondo, Simone Weil deja a Dios en su completa benevolencia y en su completa omnipotencia, haciendo que en el acto creativo, en el momento de crear el mundo, Dios desaparezca de la escena. ¿Ya? La kenosis es el vaciamiento del espíritu, en este caso el vaciamiento de Dios. ¿Ya? Aquí, por un sentido pedagógico, puse unos dibujitos. Aquí tenemos entonces a Dios, que en el momento de la creación pone distancia. ¿Ya? En el fondo, entre comillas, desaparece del mundo, ya que no puede existir Dios y la maldad en el mismo espacio, porque Dios, al permitir la maldad y al permitir que sus hijos vayan al infierno, para Bale estaría generando una contradicción. Por ende, en el momento de la kenosis, Dios se vacía de sí mismo, Dios entrega parte de su poder para conservar su poder y se va de la escena. Ahora, es muy interesante el hecho de que Bale sea también física y matemática, ya no solamente es una filósofa, porque va a conceptualizar esta idea de la distancia, no solamente en términos teológicos o en términos filosóficos, sino que en términos matemáticos. ¿Por qué? Porque Simone Weil va a tomar esta idea de la distancia en un sentido literal. Tenemos un objeto A, en este caso Dios, y un objeto B, el mundo o la creación. Mientras más distancia hay entre el objeto A y el objeto B, más fuerza hay que ocupar para volver a juntar estos objetos. Por ende, más fuerza de amor. ¿Ya? En el fondo, Simone Weil, al establecer una distancia entre Dios y su creación, habla de que en realidad Dios está amando al ser humano. ¿Por qué? Porque va en el momento del último día, del apocalipsis, de la vuelta de las almas al cielo, va a tener que hacer aún más fuerza, una fuerza física y matemática, una fuerza proporcional al amor que nos tiene. Esta idea se la llamó pedagogía de la desgracia por ella misma. Dejé una cita para entenderla mejor, que dice así: nosotros nos hallamos en un punto en que el amor es posible por muy poco. Es un gran privilegio porque el amor que une es proporcional a la distancia. Dios ha creado un mundo que es no el mejor posible, sino el que contiene todos los grados de bien y mal. Nosotros nos hallamos en el punto en que se da lo peor posible. ¿Ya? En el fondo, Dios, al permitir la maldad y al extraerse de este mundo, permite que nosotros nos alejemos, permite que haya distancia. Y esta distancia va a ser proporcional al amor que nos tiene, ya que al momento de la vuelta va a haber aún más fuerza en volver. ¿Ya? No se preocupen porque esto vamos a retomarlo un poco más adelante y se va a entender un poco mejor. Así que es un poco confuso. Bueno, dentro también de esta misma conceptualización de la desgracia, es importante detenernos en los conceptos de gravedad y gracia que tiene Simone Weil, que de hecho es el nombre, el título de un libro que tiene, La gravedad y la gracia, siendo, nuevamente por temas pedagógicos, los puse con dibujitos, la gravedad evidentemente siendo la piedra y la gracia siendo la nube. La gravedad va a tener un movimiento negativo, hacia abajo. ¿Ya? La gravedad es todo lo que simboliza el mal, la maldad,
todo lo podrido, toda la desgracia para Simone Weil viene por la gravedad. ¿Ya? La gracia, por otro lado, es la gracia divina. Por ende, todo lo bueno, todo lo misericordioso, todo lo benévolo. ¿Ya? Ahora, para que exista la gravedad, tuvo que haber gracia. La gracia creadora creó la gravedad. Y aquí recordemos, está el momento de kenosis en donde la gracia, Dios, crea la gravedad, pero como no pueden coexistir, la gracia se va, se aleja. ¿Ya? Y este alejamiento es la kenosis que en el fondo ya habíamos comentado que produce este distanciamiento. ¿Ya? Pero al mismo tiempo, para que la gracia pueda existir, debe haber gravedad. ¿Ya? En el fondo aquí se convierten en elementos simbióticos que solamente pueden existir uno con el otro. ¿Por qué? Porque para que la gracia aparezca en el ser humano, y aquí le da la importancia de la desgracia para Simone Weil, tiene que haber desgracia. ¿Ya? En el fondo, para que Dios se instale en nosotros como personas, para que la gracia vuelva a ser algo permanente en la tierra, nosotros tenemos que sufrir, nosotros tenemos que ser desgraciados y tenemos que sucumbir ante la gravedad. Por ende, la gracia solamente va a ser posible si es que viene desde la gravedad, si es que viene desde la miseria y si es que viene desde la desgracia. Aquí ya podemos tener un atisbo de la gran respuesta de Simone Weil ante la contradicción del Dios bondadoso y el Dios castigador, en donde las desgracias humanas en realidad lo que hacen es acercarnos a Dios. ¿Ya? El cómo nuevamente tiene una explicación física que la vamos a explicar un poquito más adelante. Pero en el fondo esto es muy importante que quede claro. La gravedad es necesaria para que exista la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia solamente es posible si es que viene desde abajo, si es que viene de una fuerza negativa, si es que viene de un peso. Bueno, dejé también una cita para ejemplificarlo un poco más, y dice, cuando se golpea un clavo con un martillo, el choque recibido por la amplia cabeza del clavo pasa íntegramente a la punta, sin que nada se pierda, aunque ella solo sea un punto. La desgracia extrema, que a la vez que dolor físico es angustia del alma y degradación social, constituye ese clavo. La punta está aplicada en el centro mismo del alma. La cabeza del clavo es toda la necesidad esparcida a través de la totalidad del espacio y del tiempo. La desgracia es una maravilla de la técnica divina. Es un dispositivo simple e ingenioso que hace penetrar en el alma de una criatura finita esa inmensidad de fuerza ciega, brutal y fría. La distancia infinita que separa a Dios de la criatura se concentra toda en un punto para penetrar en el centro de un alma. ¿Ya? Aquí nuevamente tenemos la aparición de la idea del amor fati, ¿ya? De la resignación, de la aceptación valiente de la desgracia. ¿Por qué? Porque la desgracia nos lleva a Dios. ¿Ya? Aquí ya también podemos entender un poco el título de la ponencia, morir en una pesadilla. Eso es algo positivo para Simone Weil. La pesadilla, la desgracia, su infierno, es lo que va a abrir las puertas al cielo y a su estancia con Dios, en el fondo. ¿Ya? Bueno, aquí ya viene la parte más interesante a mi gusto de la filosofía de Weil, que es el tema de la destrucción del yo. Pero para entenderla tenemos que pasar por el tema de la evasión de la desgracia. La evasión de la desgracia es completamente negativo para Simone Weil, algo que no hay que hacer. ¿Cómo se va de la desgracia? A través de la mentira, y la automentira especialmente, de la imaginación, de la esperanza y de la fe. O sea, incluso ella conceptualiza que la mejor forma de amar a Dios es ser ateo, porque al ser ateo, al ser atea, no tienes la esperanza ni la fe en algo superior. Por ende, la desgracia para ti la vives más profundamente. ¿Ya? En el fondo la vives de una forma más cruda porque no existe la esperanza de una salvación. ¿Ya? La evasión de la desgracia es algo que no hay que hacer. Simone Weil habla de que la desgracia siempre va a estar presente en el mundo y siempre va a estar presente en nosotros como criaturas creadas en un mundo desgraciado. Recordemos que Weil escribe esto en una época entre guerras y parte de la Segunda Guerra Mundial. Así que la desgracia va a ser permanente de facto en su mundo. Y también en su vida, como ya mencionamos, con el tema de los dolores de cabeza, etc. Entonces, la desgracia va a ser algo que sí o sí va a estar permanente. Y la desgracia sí o sí va a destruir el yo, va a destruir la personalidad. Aquí Bale habla de una batalla perdida con la desgracia, con la miseria humana. Pero hay dos formas
determinar en esta batalla perdida, a través del sufrimiento activo o a través del sufrimiento pasivo. La desgracia sí o sí va a estar presente y sí o sí nos va a destruir. Aquí es muy nihilista en el fondo para su conceptualización, ¿ya? Pero nosotros como personas podemos combatir esta desgracia y tratar de esquivarla, tratar de evadirla con todos los mecanismos que ya mencionamos, a través del sufrimiento activo, en el fondo tratando activamente de desprenderse de este sufrimiento y de esta desgracia, o resignándonos y aceptándonos todo lo que la desgracia conlleva, ¿ya? En el fondo a través del sufrimiento pasivo. ¿Qué dice Bale? A través del sufrimiento activo, lo que hace, lo que va a pasar es la destrucción externa del yo. En el fondo, como persona, la personalidad sí o sí se va a destruir, pero al resignarnos, al combatir la destrucción del yo, al combatir la desgracia y al combatir las cosas externas que nos pasan, la destrucción va a ser externa, por ende la destrucción va a ser total. ¿Ya? En el fondo, con el sufrimiento activo tenemos la totalidad de la desaparición de el yo entendido en el sentido de la potencia de gracia que tenemos. ¿Y qué pasa con esta persona que es destruida externamente? Se convierte en una cáscara vacía, llena de odio, llena de rabia y llena de desgracia sin sentido. ¿Ya? Por otro lado, Bale propone el sufrimiento pasivo, la resignación valiente, el amor fati, ¿ya? Que en el fondo es lo que ella trató de hacer a lo largo de toda su vida. No les mencioné esto, pero su muerte fue totalmente paradójica, pero en este sentido es un ejemplo perfecto. Ella se negó a comer lo que comían los soldados franceses en el frente de guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Esto le bajó las defensas, le dio tuberculosis y finalmente murió a los 34 años. ¿Ya? La desgracia para Bale va a ser algo que se tiene que perseguir y se tiene que abrazar completamente. ¿Ya? Y al perseguir la desgracia y al resignarse entre ella y entregarse pasivamente entre ella, lo que va a ocurrir es la destrucción interna del yo. ¿Ya? La destrucción interna del yo, de la personalidad, va a producir un vacío en la persona. En el fondo, en vez de la persona, va a quedar nada. Va a quedar un hueco, un espacio vacío en esta creación. ¿Cómo nosotros podemos llegar a sufrir pasivamente? A través de la gracia, que recordemos que era la nubecita, la gracia siendo la gracia divina, ¿ya? Solamente podemos soportar el sufrimiento pasivo, el resignarnos ante la desgracia, si es que tenemos en mente la gracia divina y si es que pedimos por la gracia divina. Aquí podemos entender este doble movimiento de flechas en donde solamente la gracia es posible cuando somos desgraciados, cuando estamos completos de gravedad. Si nos llenamos de gravedad, la gracia es posible. Pero si nos llenamos de gravedad, llega un punto de la destrucción interna en donde queda un vacío en nosotros. Pero ¿quién va a llenar ese vacío? Dios. ¿Ya? En el fondo, Dios se acerca en este momento a nosotros como personas solamente si es que hay un vacío. Al haber un vacío producido por la gracia, que a la vez se produce por la gravedad, entra Dios en la escena. Y bueno, aquí también tenemos una de las ideas más novedosas de Bale, que dice que en realidad Dios a nosotros como creación no nos ama, sino que ama a la gracia dentro de nosotros. La gracia solamente puede amar a la gracia, la perfección solamente puede amar a la perfección, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que al ser vaciados de nosotros mismos y al ser llenados de Dios, al ser llenados de gracia por la gravedad, solo ahí Dios puede superar esa distancia que ocurrió a raíz de la kenosis, porque nosotros somos enteramente puros en ese momento, y solo ahí Dios puede tomarnos de la mano en el fondo y amarnos profundamente y nosotros amar profundamente a Dios. ¿Ya? Bueno, entonces básicamente y en conclusión, morir en una pesadilla para Simone Bale se va a transformar en una puerta abierta a Dios, en una puerta abierta a la gracia. La desgracia y la gravedad para Simone Bale son algo que ella va a buscar activamente en la vida y son algo en los que ella va a creer profundamente para llenarse
de Dios mismo para quedar en un vacío que va a ser expuesto a ser llenado por la gracia. Una gracia que solamente va a poder amar a la gracia, en el fondo Dios que solamente va a poder amar la parte de Dios que está dentro de ella misma. Bueno, eso. Muchas gracias. Por favor, cualquier pregunta que quieran hacer, muy recibida. Voy a dejar de compartir para que nos podamos ver. Muchas gracias, Lourdes. No sé si Lorena estará ahora mismo ahí. Si no está, bueno, asumo yo por el Voy. momento entonces la moderación. Quisiera abrir el espacio para el diálogo en caso que alguien quiera hacer alguna consulta, algún comentario, lo puede hacer también a través del chat, o puede levantar la manito telemática. Ofrezco la palabra. Y perdón por el sonido ambiente, Lourdes, están construyendo aquí No al se lado. escucha, no te preocupes. Tú no lo escuchas, qué bueno, porque yo, yo sí lo escucho. Eh, Voy a iniciar yo. Eh, Por favor. Mira, bien, muy interesante tu presentación. Gracias por compartirnos parte de tu investigación. Lo, lo que quisiera consultar para abrir el diálogo sería si, digámoslo así, considerando que la desgracia concebida de esa manera tiene ciertas consecuencias positivas, eh, digámoslo así, en una perspectiva holística. ¿Qué pasa con su contracara? Es decir, o sea, un poco de contexto con respecto a mi consulta. Yo he tenido la oportunidad de investigar con respecto a una noción que se acerca con esta idea del problema del mal, como cuestionamiento de la existencia de Dios y lo que ello implicaría. Las conclusiones a las que yo llego son distintas y, digámoslo así, no van de la misma línea que lo que tú nos presentaste, pero eso no importa para lo que quiero preguntar, porque lo Está que bien. estaba, lo que estaba pensando es, eh, ¿por qué más la desgracia, por ejemplo, que el amor? Si queremos colocar una dicotomía más o menos extrema. ¿Qué dirías tú con respecto a eso? Bueno, como mencioné al principio, esta investigación partió desde la pregunta ¿dónde está el infierno? Para nuestros protagonistas, en el fondo para Simone Bale. Y claro, en el fondo, efectivamente la desgracia va a llevar al amor en Bale, pero claro, en el fondo el camino para llegar a él es un camino ciertamente infernal, y en donde en última instancia va a llegar, en el fondo, al amor. Y Bale, en realidad, es bastante pesimista en sus escritos. Habla del amor, pero en función a todo un recorrido de miserias, en donde este es como el fin último, un fin último, pero que trata a modo de meta, no a modo de camino. En el fondo ella es una filósofa en donde el camino se vuelve mucho más, por ciertamente no importante, porque lo importante va a ser la meta, pero se vuelve mucho más repetitivo en su filosofía, mucho más profundo en su filosofía y en su conceptualización, en el fondo de ella. Así que por eso se centró la investigación en la desgracia y no en el amor. Pero, por ejemplo, también estuve en algún minuto bailando con la idea de que la pérdida de la razón, del pensamiento profundo, fuera el infierno para Simone Bale. Y aquí voy a que lo voy a explicar porque es muy, muy entretenido explicarlo, la crítica con el marxismo, que en el fondo ella critica el sistema productivo del dogma como tradicional marxista, que es la fábrica, que dice que la fábrica es un sistema en donde no se le permite pensar a los trabajadores y a las trabajadoras. Y este no pensar va a ser algo en lo que ella va a huir toda su vida. Pero claro, a pesar de que sus estancias como proletarias fueron cortas, pero fueron recurrentes a lo largo de su vida, y ella escribió muchas veces como tengo el deseo de evadirme a mí misma y dejar de pensar, nunca lo logró hacer en el fondo. Siempre fue constante el pensamiento a modo incluso como de logoterapia inversa, en donde la mente de Bale
va a ser un refugio constante de su filosofía en el fondo. Quizás para otras personas ahí el infierno pueda ser el no pensar y por eso va a proponer, por ejemplo, el trabajo de campo en donde existan jornadas reflexivas y de pensamiento como una mejor forma a modo de comuna autónoma que este sistema de industria marxista. Pero claro, algo de lo que no se escapa y algo que es un infierno constante en su vida es la desgracia, mientras que el no pensar sí se escapa de él y el amor es algo que ella aspira, pero no algo que siente en el día a día. Lorena, yo tomé un poco la Sí, respuesta, perdón, pero te la devuelvo. es que tuve que apagar un cachito la cámara. No, no, hay una pregunta, yo después me hago las preguntas y me resto, porque tengo varias, más que preguntas, como bueno, sí, reflexiones, pero sí también como un poco preguntas. Macarena Fernández, ella tiene una pregunta, está levantando la mano, de hecho escribió en la, ay, ¿dónde está? En los comentarios. No sé, Macarena, si quieres oralizar lo que escribiste. Parece que no, pero puedo resolver la pregunta en el chat. Ok, pero si quieres Bueno, la leemos, no sé. Ay, no encuentro el chat. Sí, sí, hay que leerla porque no, en la grabación no va a quedar, no va a ser visible el chat. Sí, Entonces, por eso hay que leerla, sí. ¿Y dónde están las chat? yo lo tengo. ¿La leo? Ya, ya, por favor, que no encuentro el chat. La primera parte dice, no sé si es una pregunta porque no aparece con signo de interrogación. ¿Dónde está el amor de Dios que quiere la felicidad del hombre en Simón? Y luego, ¿qué piensa el magisterio del pensamiento de Bale? ya, súper. En cuanto a la primera pregunta, Simone Weil nuevamente una escritora súper pesimista, súper nihilista. La felicidad es algo totalmente secundario. Aquí Dios nos creó en un mundo en donde existe lo bueno, pero principalmente existe lo malo. Y existe lo malo gracias a que Dios se elimina de la imagen y esta eliminación del bien produce el mal y este mal llega al bien. Por ende, la felicidad aquí es algo que nuevamente podemos alcanzar en la meta, podemos alcanzar en el gran amor final, pero no algo que esté presente en, en el día a día de Bale y en el día a día de su filosofía. Recordemos que Simone Bale va a hacer, en uno de sus escritos habla de no buscar activamente el sufrimiento, ¿ya? Sino que como que no ser masoquista, entre comillas, pero sí aceptarlo resignadamente. Y en realidad, revisando su biografía, ella fue una persona que, a pesar de que, claro, no se puso como de rodillas y dijo que ya mortifíquenme, sí, ante la más mínima oportunidad, fue a la guerra, hizo una etapa de inanición o pasaba etapas completas de escrituras complejas, pesimistas, en el fondo fue una persona que buscó la desgracia. ¿Por qué nuevamente? Porque la desgracia es la forma más directa para llegar a Dios y es la única forma de quedar vacío y ser llenado por la gracia. ¿Ya? Solamente la gracia puede llevar a la felicidad y la gracia solamente es Dios. Y eso solamente se alcanza a través de la destrucción. ¿Y qué piensa el magisterio del pensamiento de Bale? Es una pregunta súper interesante, así que gracias Macarena. Hay hartas opiniones distintas. Eh, a raíz de esto, muchos piensan de que es una mística cristiana propiamente tal. De hecho, ella nunca se bautizó formalmente. En el fondo, nuevamente, al ser una persona tan libre pensadora y como les decía en un inicio, una persona que creció en un ambiente en donde la diversidad de opiniones y de cosmovisiones estaban constantemente presentes, reformuló la teoría cristiana de una manera increíble. Por ejemplo, decía que uno de los dioses egipcios era una encarnación de Jesús, a ese punto en el fondo, ¿ya? Eh, entonces, a pesar de que hay muchas personas que la consideran como una mística cristiana muy importante, y es
una pensadora que tomó el cristianismo como algo fundamental dentro de sus últimos años de su vida, también hay muchos que no la toman como alguien que esté dentro del dogma de la iglesia. Al final también tiene un texto que compara la filiación con la iglesia con esta idea de la disciplina de voto de los partidos políticos, en Mm. donde al ingresar en un partido político, tú sí o sí te tienes que encauzar dentro de un dogma, dentro de una línea teórica de pensamiento y solamente votar, como en este símil, en favor de tu partido. De esta misma forma, Simone Weil perdería su capacidad de pensamiento propio y crítico afiliándose a la iglesia. Entonces ella dice muchas veces en sus escritos, yo no amo a la iglesia, yo amo a Dios. Mm. Por ende, a pesar de que dentro de los pensadores de la iglesia contemporáneos hay opiniones divididas y se puede efectivamente rescatar mucho de su teoría para algo que esté dentro del dogma cristiano, personalmente, y aquí es una opinión completamente personal, creo que Simone Weil no se puede considerar cristiana, ya que muchas de sus teorías se alejan de algunos preceptos básicos del cristianismo. Y claro, al no estar, entre comillas, afiliada a la iglesia, también se convierte en una escritora disidente, en una escritora divergente que puede aunar muchos pensamientos y ser, bueno, libre en el fondo en su pensamiento y en su filosofía, lo que la hace fuera de norma, la hace fuera de la dogma también cristiana. Gracias. ¿Cómo se llaman? Lourdes, no sé. Isaac tenía la mano levantada y después Daniel Michelov. Sí, excelente exposición. A mí me llama la atención algo, ¿no? Simone Weil habla también del sufrimiento de la tierra como un infierno constante, ¿no? Ujú. Entre ellas. Me gustaría hacerte la pregunta, ¿cómo ve Simone Weil el tema de la encarnación? ¿No? El tema de la encarnación eh, en medio de este sufrimiento, en medio de este infierno. La encarnación de Dios. Sí, la verdad, Isaac, no lo sé, no lo sé, no me he topado con un escrito de Bell que hable de Jesús eh, como algo aparte de Dios. Solamente lo que les comentaba antes de esta como encarnación por Horus, como sería como está también Jesús 1.0 siendo Jesús 2.0. Pero la verdad es que no lo sé, es una muy buena pregunta. Quizás puedes dejarme tu mail y después de investigarlo, te lo contesto. Ok. Gracias. Daniel. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Gracias por tu Hola. exposición. Eh, Creo que vuelvo a un tema que tú has nombrado varias veces sobre el cristianismo o no cristianismo de Simone Weil. Porque me da la impresión de que, y este es el centro de la pregunta, necesito un par de palabras para formularlo. Simone Weil aspira a que los hombres, las personas, prefieran más bien este infierno en la tierra que, digamos, ciertas formas de escape de ese infierno. Es decir, que abracemos esta realidad que puede ser dolorosa, desesperanzadora, porque ahí está lo único verdadero y real. Pero esto me lleva a una pregunta, y es que ¿cuál es el estatus entonces del paraíso, digamos, del cielo? Está esa frase bien famosa de Simone Weil, y ahora no la puedo citar bien de memoria, pero es como, es mejor preferir un infierno real que un paraíso imaginado. ¿Puede ser algo así la frase? De todas maneras me pregunto, digamos, cómo ve Simone Weil el paraíso, digamos, como momento fundamental en el dogma cristiano, digamos, cómo lo entiende ella. Y esto vuelve al tema que has nombrado varias veces sobre la pregunta de si Simone Weil es realmente una cristiana o no. Gracias. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Sí, el tema del paraíso para Simone Weil, como le mencionaba a Rafael, es el fin.
Entonces, claramente lo conceptualizó y habló mucho menos de él que el camino. Pero claro, en el fondo lo que habla ella es el, el paraíso como el momento en donde la gracia se une con la gracia. De hecho, tiene un capítulo entero de un libro que habla del momento de la kenosis, que en el fondo es este vaciamiento de Dios del mundo creado, como el desprendimiento de Dios de la potencialidad de la gracia en el ser humano. ¿Ya? Por ende, a raíz de este desprendimiento inicial, en donde nosotros como seres humanos quedamos potencialmente preparados para la gracia, en el momento en donde nos destruyamos a nosotros mismos y tengamos este espacio para recibirla, Dios desde el momento de la separación mendiga la gracia de vuelta. Y ese es el paraíso, en donde la gracia eh, la gracia en el ser humano se une nuevamente con esta gracia creadora suprema, que sería Dios. Y ahí sí llegaríamos a este mundo de felicidad paradisiaco y supremo en el fondo. Pero claro, ella ocupa esas mismas palabras. Dios está mendigando por esa gracia que Él entregó a sus creaciones y por ende, por eso existe la desgracia en el mundo. Y existe este infierno terrenal, para que sea devuelta a él mediante el amor y mediante la fuerza matemática proporcional también que tiene ahí todo su camino un poco más físico. No sé si ahí respondo tu pregunta, Daniel. Súper. ¿Alguien más quiere preguntar? No sé, compartir ideas. ¿No? Tú, Lorena, tú. O sea, yo no, a ver, O sea, creo que dijiste que iba, pero no, sí, sí, claro, claro. Es que lo que pasa es que ahora, como con las otras preguntas, como que se me empezaron a despejar cosas, que en realidad lo encuentro interesante el cruce entre filosofía, matemáticas y cómo se llama, y literatura en el fondo, ¿ah? Porque los escritos de Simone Belson también tienen algo ahí, un poco como que en la escritura se plasma la desgracia, así como al estilo de Marguerite Duras, o sea, que escribía ahí desde la desgarradura, digámoslo así, aparece ese sentimiento de desgracia. Yo, no, es como me parece interesante cómo abordas esta idea del el infierno, de como un poco la teorización o las conceptualizaciones de qué hay del concepto de infierno, de que incluso está bastante cargado con esta idea religiosa, y no necesariamente, y eso es interesante en la autora porque también habla en plural de los infiernos que tienen que ver con los demonios quizás internos que uno lleva, ¿ah? Y a veces como uno cierra y abre esas puertas, digámoslo así, de las puertas del infierno en eso que aparece. Y claro, evidentemente que la soledad, la miseria, la desgracia son cosas que uno convive cotidianamente, unos más que otros los seres humanos, pero tampoco estamos como en la búsqueda de la felicidad eterna, porque eso tampoco existe, creo yo, a mi juicio. Entonces, pero me parece muy interesante esta idea de, claro, de este concepto de kenosis, porque en el fondo vacía de omnipotencia a un concepto que es de suyo y en sí mismo omnipotente, que es el concepto de Dios, así como lo absoluto. Entonces es como vaciar ese concepto, me parece muy, muy interesante. Pero claro, uno podría pensar de que en ella hay, cuando trata de justificar o buscar quizás entre comillas una respuesta con esta idea de distancia para poder entender que a partir de la fuerza recíproca, digámoslo así, entre la desgracia o la gravedad y la gracia, que tiene que ver con este movimiento negativo que simboliza la desgracia y el mal, en el fondo justifica la posibilidad de que hay que creer en Dios, ¿no?
y pone este ejemplo que tú bien dijiste, que incluso el ateo es el más creyente, o el posible más creyente en acercarse a Dios, porque precisamente habita desde la desgracia. Entonces, claro, uno podría pensar hacer una lectura de ella, ¿cómo se llama? Que efectivamente ahí está buscando la posibilidad de seguir creyendo, incluso de legitimar la posibilidad de que no crea en Dios precisamente por la vida que ella ha tenido, porque finalmente era judía, vivió en la Segunda Guerra Mundial, entonces vive y tiene una visión trágica de la vida, la cual la hace pensar de que, bueno, la manera de que esto no sea tan desgracia y poder llegar a algo que efectivamente me salve de la desgracia de vivir, digámoslo así, es justificar esta pedagogía austeridad de Dios, que de todas maneras Dios existe. Dios es amor porque se distancia, digámoslo así, de las desgracias, pero para que exista Dios tiene que haber esta desgracia. Entonces esa dialéctica me parece interesante y me parece que, claro, que uno podría decir de que ella está tratando en ese sentido de, ¿cómo se llama?, de buscar una, entre comillas, salida, y esa idea, insisto, perdón, ¿dónde está la desgracia? Acá. ¿Cómo se llama? Esta como principio de contradicción que habla de esta idea de gravedad y cómo se llama, y gracia, o gravedad, bueno, y esta relación, digámoslo así, y cómo, digámoslo así, no es posible, o sea, que evadir la desgracia, etcétera, etcétera. Pero yo también veo también quizás que puede ser que en este principio de contradicción está buscando un monismo causalista, con el concepto de desgracia, Simone Bell. O sea, hay un dogma, porque efectivamente ella está en contra de los dogmas, porque dice que el dogma de la fábrica, cuando critica el marxismo, efectivamente un sistema que no permite pensar, y ahí se instala un dogma. Los dogmas son sistemas de creencia, el dogma hay en la ciencia, el dogma efectivamente es la no posibilidad de pensar, y ella quiere huir, digámoslo así, de la causa del no pensar, quiere huir de esa causa de no pensar, pero pienso, insisto, que de todos estos elementos que ella busca contradicciones, no terminas hablando de un monismo causalista, y que incluso está la conceptualización de Dios también, porque Que Dios no sería está en en el fondo contradicción. que sería la desgracia como un mecanismo de amor. No, no, que finalmente termina buscando, claro, puede ser la desgracia como mecanismo, o sea, o como mecanismo de amor, hoy mismo el concepto de Dios, pero finalmente lo que está buscando ontológicamente, podría decirse, es un monismo causalista para dar cuenta, digámoslo así, de estas ideas que las recoge de las matemáticas, que las recoge la filosofía, que habla de estos principios de contradicción entre la desgracia y la gracia, que ve que la distancia y la fuerza recíproca con Dios que se distancia del mundo, vaciamiento de omnipresencia, todos esos elementos que pueden ser muy divergentes, que hacen una multiplicidad de cosas, finalmente terminan concluyendo en un monismo causalista, cuyo principio básico es el tema de la desgracia. Entonces ahí no sé cómo lo ve en términos filosóficos. No, sí, estoy de acuerdo. De hecho, dentro de la investigación, la conclusión final, fuera ya de las reflexiones de Bale, fue que Bale, al vivir en un mundo desgraciado y al tener una existencia desgraciada, en el fondo se registra y se evidencia en sus propios escritos. Como tú bien decías, Lorena, busca una justificación de esta desgracia extrema que ella vive. Y claro, esa justificación va a partir, por un lado, combativo desde el anarcosindicalismo, pero luego se va a rendir ante esta desgracia. Y se va a rendir luego de su experiencia mística que hace que todo efectivamente converja y todas sus ideas comiencen como en un torbellino en el fondo a decantar en por qué la desgracia, por qué siento desgracia todo el día. Bueno, porque en realidad Dios me ama. Y bueno, para comentar lo que dice Macarena en el chat, podría decirse que menos Dios es más Dios. Eh, claro, efectivamente, pero al mismo tiempo no tanto. En el fondo, aquí nuevamente tenemos que ir a el, sí, menos Dios en el sentido de menos esperanza, menos imaginación, menos fe, va a dar como resultado último más Dios. Pero recordemos que la gravedad va a nacer por Dios. Aquí ya tenemos un argumento circular. En el Mm. fondo, es posible para nosotros acercarnos a Dios por la desgracia, porque Dios la puso en nosotros y porque Dios puso esta gracia en un nivel potencial para ser llenada en el vacío en nosotros. En el fondo, sí, podría decirse menos Dios es más Dios, pero al mismo tiempo
menos Dios es más Dios porque Dios lo puso ahí y Dios lo quiso así. Y nosotros lo que tenemos que hacer para que así efectivamente pase es sufrir pasivamente y aceptar resignarnos ante ante la desgracia. No sé, Macarena, si es que tenías otra pregunta que tienes la mano levantada. Parece que no. Bueno, muchas gracias igual por la pregunta. No sé si Lorena que respondía a tu duda, Sí, estoy muy de sí, acuerdo contigo. sí, no, sí, yo creo que sí, lo que pasa es que sí, ver como tomar la desgracia como un concepto político me parece súper interesante a propósito de la línea política que tiene ella. Pero También. claro, también creo que sí, a veces queda un poco entrampado con esta idea de la desgracia, que nos tenemos que resignar a la desgracia porque así Dios lo quiso, también es como instalarse desde, bueno, si Dios lo quiso así, somos así, entonces como es Es como una es la, si Dios contradicción. quiere, ¿no? Sí, no. Bale tiene muchas contradicciones, muchas contradicciones dentro de su escrito y generalmente las obvia. En el fondo parte escribiendo un libro y 3 años después se contradice y no hace muchas notas al pie en torno a eso. Y la que sí hacen sus biógrafos. En el fondo los biógrafos los tienen ya todas identificadas, pero en el fondo es parte, se ha conceptualizado de que los escritos de Bale son una puerta abierta a su mente, que su mente claramente es cambiante y va deambulando de idea a otra, por ende, como nosotros podemos ir cambiando de idea y ir evolucionando en pensamiento, ella también lo hace, pero a un nivel escrito y a un nivel publicado, entonces, claro, es más evidente. No, no, pero en todo caso no estoy en contra de eso. Creo que es súper bueno cómo ella despliega en la escritura el caos que tiene, porque efectivamente son Claro. muchas cuestiones las que ahí aparecen en su pensamiento. Bueno, no sé, si alguien más quiere comentar o preguntar o lo dejamos hasta acá, porque son las, no sé, por honor al tiempo también. De todas maneras, Lourdes fue muy interesante, hubo harta convocatoria, así que me parece bien, son ideas eh, co- eh, controversial, y yo me imagino que para la Iglesia Católica o para, bueno, los monasterios que vean a una mujer así en esa época y que también fue mística, pero al mismo tiempo un poco como jugando y coqueteando con el ateísmo y con la creencia, entonces como bien interesante eso. Pero bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Yo solo quería agradecerle a Lourdes, Lorena, por habernos contactado. Gracias por ver digamos así, nuestro doctorado y nuestro centro de investigación un espacio para compartir tus reflexiones, Lourdes, y mucho éxito en lo que venga en tu futuro. No, muchas gracias a ustedes, a Rafael y Lorena, y que el apoyo ha sido incondicional. Así que gracias a ustedes. Y Y gracias si también cualquier a cosa quienes vinieron. que quieres averiguar de cosas así en profundidad, están las puertas abiertas. Lo haré. Ya, gracias a todos entonces y bueno, tengo que apagar la grabación, perdón. Detener grabación